La enorme cúpula de cristal de la Cámara del Consejo Galáctico reflejaba innumerables estrellas desde su superficie mientras el embajador James Walker se dirigía al podio central. Sus pasos resonaban en el suelo pulido, atrayendo la atención de 300 representantes de diferentes especies. La habitual charla de fondo se apagó al hacerse visible la expresión severa humana en las enormes pantallas que flotaban sobre los representantes del Consejo Galáctico. La voz de Walker se escuchó clara y nítida por la cámara. En ese momento, la Tierra y todas las colonias humanas estaban rompiendo relaciones diplomáticas con este organismo. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que estallara el caos. El mediador de piel azul golpeó su mazo de gravedad intentando restablecer el orden mientras varios delegados alienígenas saltaban de sus asientos. Algunos gritaban, otros emitían sonidos que las cuerdas vocales humanas jamás podrían reproducir. Walker permaneció inmóvil. Su traje gris, AAR, contrastaba con las coloridas y elaboradas túnicas de los diplomáticos alienígenas. Su rostro curtido no mostraba emoción alguna mientras las acusaciones resonaban por la cámara. No pueden hacer esto, el comercio oxidado. El ministro golpeó su escritorio con la derecha. Los tratados. Walker intervino diciendo que su especie ha roto 17 veces solo en el último año. Sus palabras cortaron el ruido como una cuchilla. Los mismos tratados que se suponía que protegerían a las colonias de la humanidad de la explotación económica. Un alto consejero, un ser alto con rasgos cristalinos, levantó la mano para pedir silencio. El embajador Walker. Seguro que podemos discutir esto. El Consejo siempre, lo que Walkercom finalmente descifró. Siempre trató a los humanos como miembros de segunda clase. Siempre anuló nuestros votos. Siempre robó nuestras patentes mientras reclamaba el bien común galáctico. La iluminación artificial de la cámara parpadeó mientras miles de pantallas de datos se iluminaban mostrando el historial de votos del Consejo en contra de los intereses humanos. Walker había planeado este momento, asegurándose cuidadosamente de que cada especie viera sus propias traiciones expuestas ante ellos. Hace 10 años, usted dio la bienvenida a la Tierra al Consejo Galáctico con grandes promesas. Igualdad de derechos. Intercambio tecnológico. Respeto cultural. La voz de Walker se volvió más baja, haciendo que los delegados se inclinaran hacia adelante para escucharlo. Has tomado nuestras innovaciones sin compensación. Asentaste a tu gente en planetas que descubrimos y socavamos nuestro comercio. Los médicos del ministro de Comercio, las escamas se habían vuelto de un naranja pálido. Pero los humanos se beneficiaron de la membresía del Consejo. Tu especie se ha enriquecido a pesar de tu interferencia. No por eso. Walker corrigió. Rastreamos cada trato secreto, cada voto secreto, cada acuerdo susurrado para mantener a los humanos en su lugar. Los recuerdos lo inundaron. El Consejo rechazó la ayuda cuando los piratas atacaron colonias humanas, reclamando problemas de jurisdicción. Las repentinas barreras comerciales cuando las compañías humanas crecieron. Demasiado éxito. Los misteriosos accidentes que sufrieron los científicos humanos que no compartieron sus descubrimientos. El embajador, el alto consejero, lo intentó de nuevo. Su forma cristalina capta la luz. Quizás podamos formar un comité para abordar estas quejas. Walker realmente rió. Un sonido breve y áspero que hizo estremecer a varios delegados. Más comités. Más discusiones interminables mientras continúa socavándonos. Negó con la cabeza. No. La humanidad ha tomado su decisión. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Una simple cola negra que... Autoridad radiada, este es nuestro mensaje final. Las fronteras de la Tierra están cerradas para todos. Tráfico del Consejo. Nuestras colonias no aceptarán representantes del Consejo. Nuestras naves defenderán nuestro espacio. Se están aislando. Alguien gritó desde la parte superior. No. Walker respondió con calma. Finalmente tomamos el control de nuestro destino. Colocó el cubo en el podio, donde proyectó un holograma masivo del sello de la Tierra. Olvidaron algo crucial sobre los humanos. No necesitamos su aprobación para sobrevivir. Nunca lo hicimos. Walker se dio la vuelta y se alejó del podio, ignorando los gritos y súplicas que estallaban tras él. Al llegar a las enormes puertas de la cámara, se permitió una pequeña sonrisa. La fase 1 estaba completa. En órbita sobre el mundo del Consejo, 50 naves humanas activaron sus motores simultáneamente. Su formación era perfecta mientras se dirigían al punto de salto. El mensaje era claro:
los humanos podían trabajar juntos con precisión impecable cuando fuera necesario. El Consejo Galáctico nunca había visto a una especie entera simplemente alejarse antes de que estuvieran a punto de descubrir por qué. Eso fue un grave error. El centro de comunicaciones del Consejo estaba en completo desorden. Operadores de una docena de especies trabajaban frenéticamente en sus estaciones, cada uno intentando establecer contacto con cualquier asentamiento humano o nave. Las enormes pantallas que normalmente mostraban miles de canales activos ahora mostraban el mismo mensaje en cada conexión de frecuencia humana. Él y el director Mark Peters estaban en su oficina en la estación espacial principal de la Tierra mientras observaban las luces distantes de las naves alienígenas que partían siguiendo los nuevos protocolos. El control de tráfico les había dado 2 horas para abandonar el espacio humano. De obedeció rápidamente, sin querer comprobar si las naves de guerra humanas que los rastreaban cumplirían la fecha límite. Todo el personal diplomático no humano ha abandonado la Tierra y las colonias. Su asistente informó que el último transporte acaba de despegar de la órbita de Júpiter. Peters asintió. Su reflejo sombrío en la ventana reforzada, y nuestra gente, todos los diplomáticos humanos han sido evacuados de los mundos del Consejo. El último grupo acaba de llegar a la estación Colonial 7. Hizo una pausa para revisar su tableta. Perdimos contacto con 2 puestos de avanzada menores, pero las naves de rescate. El silencio que siguió se sintió pesado por primera vez en 15 años. No había voces alienígenas en los canales de comunicación de la Tierra. No había solicitudes comerciales, ni mensajes diplomáticos, ni programas de intercambio de cultos en el centro económico del Consejo Galáctico. Las alarmas ya sonaban. Las enormes computadoras comerciales se habían bloqueado 3 veces mientras intentaban adaptarse a la repentina ausencia de mercados humanos. Los precios de ciertos materiales se disparaban, especialmente aquellos de los que los humanos habían sido los principales proveedores. «Esto es una locura». El ministro de Comercio, Hiss, gritó, sus escamas ahora son de un amarillo enfermizo. La mitad de nuestro equipo médico requiere contratos de mantenimiento humanos. 1/3 de nuestras operaciones de minería en el espacio profundo utilizan naves de diseño humano. El alto consejero observó cómo el caos económico se extendía por los mapas galácticos. ¿Cómo nos volvimos tan dependientes de ellos sin darnos cuenta? Porque eran inteligentes. Una voz tranquila respondió al antiguo bibliotecario. Uno de los pocos que se había opuesto a muchas políticas antihumanas. Avanzó lentamente. Nunca nos dieron su mejor tecnología, la suficiente para que dependiéramos de ellos, mientras se guardaban las innovaciones cruciales para sí mismos. En la colonia World Horizon, la gobernadora Anna Hayes supervisó la activación de la nueva red de defensa. Enormes escudos surgieron sobre las principales ciudades. Su patrón de energía está diseñado específicamente para bloquear la tecnología de escaneo del Consejo. Escenas similares se reprodujeron en todos los asentamientos humanos. Red de escudos al 100%. El oficial técnico informó que todas las frecuencias estaban bloqueadas excepto la nuestra. En canales seguros, Hayes observó a los residentes alienígenas de la colonia reunidos en los puertos espaciales, abordando silenciosamente sus naves de evacuación designadas. No había violencia, sin protestas. Los humanos simplemente dejaron claro que la separación no era negociable. En el espacio del Consejo, los efectos se hacían más evidentes cada hora. Una importante corporación naviera descubrió que los algoritmos centrales de su software de navegación fueron diseñados por humanos y ya no funcionaban. Se informó de que las estaciones espaciales libres estaban fallando debido a la gravedad artificial. Los contratos de mantenimiento con las empresas de ingeniería humana fueron cancelados instantáneamente. No se trata solo de recursos. El bibliotecario continuó dirigiéndose a la sesión de emergencia del Consejo. Los humanos se integraron a nuestra sociedad tan gradualmente que nunca vimos el panorama completo. Están en todo. Nuestra tecnología, nuestras rutas comerciales, nuestros sistemas de comunicación. La forma cristalina del alto consejero se atenuó con preocupación. Podremos adaptarnos eventualmente, murmuró el ministro de Comercio. Pero el costo en órbita alrededor de la Tierra, la flota de defensa humana había tomado sus nuevas posiciones. El almirante Wilson se encontraba en el puente de su nave insignia observando la pantalla táctica. La formación no se parecía a nada que el Consejo hubiera visto antes, porque los humanos habían estado desarrollando su propia doctrina militar en secreto, alejándose de las tácticas estándar del Consejo. Todas las naves. Informe listo. Almirante, su oficial táctico anunció que el patrón de defensa Alfa está activo. Wilson se permitió un pequeño asentimiento.
El Consejo estaba a punto de descubrir que los humanos tampoco habían compartido sus verdaderas capacidades militares. El muro de silencio en el espacio humano no era solo diplomático, sino que estaba respaldado por suficiente potencia de fuego para hacer que cualquier respuesta agresiva fuera extremadamente costosa. La era de la obediencia humana había terminado. La era de la independencia humana había comenzado. El almirante Thomas Reed se encontraba en el centro de mando de la principal estación de defensa de la Tierra. Observaba la pantalla holográfica de las rutas comerciales que se desplazaban por el espacio galáctico. Las líneas rojas que marcaban las rutas comerciales tradicionales desaparecieron, reemplazadas por nuevas verdes que se curvaban deliberadamente alrededor del territorio humano. El sitio le recordaba al agua que fluye alrededor de una roca en un arroyo. La tercera flota mercante del consorcio minero acaba de intentar atravesar el sector 7. Su oficial de operaciones informó que regresaron cuando aparecieron nuestras naves de patrulla. Reed asintió. Su cabello gris reflejaba la luz azul de las pantallas. Están probando nuestras fronteras. Mantengan la respuesta firme pero no agresiva. Los efectos de la retirada de la humanidad fueron: se extiende más rápido de lo que incluso sus estrategas habían predicho. El mundo industrial del Consejo, compuesto por complejos de fábricas de primera calidad, permaneció inactivo. Sus sistemas automatizados, diseñados por ingenieros humanos, habían comenzado a funcionar sin actualizaciones regulares de mantenimiento. No son solo las máquinas. El supervisor de la fábrica, Biggs, informó a sus superiores. Sus tentáculos se contraían de ansiedad. Los humanos codificaron su software para que se degradara si no se actualizaba regularmente. Ni siquiera podemos acceder a. Ya no se programaba a base en un remoto puesto minero. Un grupo de técnicos alienígenas observaba con impotencia su equipo. Los taladros de diseño humano simplemente habían dejado de funcionar. Sus sistemas de control estaban bloqueados tras protocolos de seguridad que nadie más entendía. Escenas similares se repitieron en miles de instalaciones en la Tierra. La directora Emma Lewis, de la Oficina de Preservación Tecnológica, revisó los informes entrantes con satisfacción. La fase 3 avanza según lo planeado. Le dijo a su personal que el Consejo está descubriendo exactamente cuánto dependían de la innovación humana. Su asistente mostró nuevos datos en la pantalla principal. Varias importantes corporaciones alienígenas ya se han declarado en bancarrota. El consorcio bancario estelar predice una recesión galáctica. Si esto continúa, pensaron que éramos solo otra especie a la que explotar. Lewis dijo con la mirada fija. Nunca se dieron cuenta de que estábamos construyendo sistemas de seguridad desde el principio en el espacio del Consejo. La agitación económica estaba causando agitación política. La oficina del ministro de Comercio fue bombardeada con demandas de varias especies, todas exigiendo soluciones a sus problemas de dependencia. La unidad del Consejo comenzaba a resquebrajarse. Bajo presión, 2 especies miembro más solicitaron ayuda de emergencia y AIDE informó al alto consejero que sus instalaciones médicas no pueden funcionar sin suministros biotecnológicos humanos. La forma cristalina del alto consejero vibró de estrés. ¿Qué hay de los proveedores alternativos con los que contactamos? Ninguno puede igualar la calidad ni los precios humanos, y parte de su tecnología supuestamente independiente resultó estar basada en patentes humanas. El centro de mando del almirante Reed se iluminó con nuevas alertas. La pantalla táctica mostró una flota militar del Consejo acercándose al espacio humano. Aunque mantienen la distancia, están escaneando nuestro perímetro de defensa. Su oficial táctico informó, pero manteniéndose fuera de los límites declarados. Reed estudió la formación de la flota enemiga. Probablemente intentan averiguar si nuestras capacidades defensivas coinciden con nuestra influencia económica. Se permitió una pequeña sonrisa. Que miren. Todo lo que pueden ver es exactamente lo que queremos que vean en una instalación segura en las profundidades de la superficie terrestre. Equipos de ingenieros y científicos continuaron su trabajo. Los proyectos aquí nunca se habían compartido con el Consejo. Desarrollos que garantizarían la independencia de la humanidad para las generaciones venideras. La última prueba del nuevo sistema de propulsión fue exitosa. El líder del proyecto, David Cooper, anunció a su equipo que ahora podemos declararnos oficialmente libres de cualquier dependencia tecnológica del Consejo. Las repercusiones de la decisión de la humanidad continuaron extendiéndose. Especies alienígenas más pequeñas observaban el desorden del Consejo. Comenzaron a comunicarse discretamente con los representantes humanos a través de canales no oficiales.
Habían visto la sabiduría de la preparación de la humanidad y querían asegurarse de no verse atrapados en el creciente caos económico al finalizar el día galáctico. El almirante Reed realizó sus rondas finales. La flota de defensa mantuvo su vigilancia. Un recordatorio físico de la nueva postura de la humanidad. El silencio del espacio parecía diferente ahora. No estaba vacío, sino lleno de posibilidades. Envíen el informe de estado de hoy al comando. Lea el mensaje ordenado. Lee, el muro se mantiene. La humanidad se mantiene firme. El Consejo estaba aprendiendo una dura lección. No solo habían perdido una especie miembro, sino los cimientos que gran parte de su civilización moderna había construido en secreto sobre la Cámara del Consejo, que una vez fue un símbolo de la unidad galáctica. Ahora, con ecos de acalorados argumentos, la embajadora Mary Stone observaba los procedimientos desde un puesto de observación oculto en un asteroide cercano. Su sistema de comunicación encriptado captaba cada palabra del debate cada vez más hostil. Los clanes mercantes exigen acción. Las escamas del ministro de Comercio se habían vuelto casi negras de rabia. 3 importantes casas comerciales más colapsaron esta mañana, ¿y qué querrían que hiciéramos? La piel metálica del ministro de Defensa reflejó las luces de las cámaras al levantarse. Iniciar una guerra con los humanos. Nuestras evaluaciones iniciales sugieren que sus capacidades defensivas superan con creces lo que mostraban anteriormente. Stone tomó notas en su tableta para rastrear qué especies mostraban signos de ruptura con la autoridad del Consejo. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo esperado. La estructura de poder del Consejo se estaba desmoronando desde dentro. La directora, su oficial de comunicaciones, gritó: «Estamos recibiendo otra solicitud encriptada de contacto. La Alianza quiere negociaciones secretas a voces». Stone asintió sin sorprenderse. Los mundos del borde siempre habían sido tratados como ciudadanos de segunda clase por el Consejo, al igual que los humanos. Programar una reunión segura. Los mismos protocolos que los demás en naves militares espaciales humanas. Mantienen su vigilancia silenciosa a lo largo de las fronteras. El capitán Robert Bert Wilson se encontraba en su puente observando la pantalla táctica mientras otra nave alienígena se acercaba a la línea fronteriza y luego se alejaba. Esa es la 7ª nave exploradora hoy. Su oficial de sensores informó que están mapeando nuestros patrones de patrulla. Wilson sonrió sombríamente. Déjenlos mirar. Cada nave que ven es parte del espectáculo. No mencioné las naves furtivas ocultas por todo el sector, representando la verdadera línea defensiva de la humanidad. En la Cámara del Consejo, el Alto Consejo estaba perdiendo el control de la sesión. Varias especies menores habían formado un bloque exigiendo reformas al derecho al voto y a las regulaciones comerciales. Habían visto cómo la retirada de la humanidad había sacudido la antigua estructura de poder y querían cambiar el sistema del Consejo. «Está obsoleto», declaró el representante de una pequeña federación minera. «Exigimos representación igualitaria». El puesto de observación oculto de Stones captó cada detalle del creciente caos. Sin embargo, su verdadero trabajo estaba sucediendo en comunicaciones seguras con estas especies insatisfechas. La humanidad no solo se retiraba, sino que estaba cultivando cuidadosamente estructuras de poder alternativas. Otro contacto exitoso. Su adjunto informó que la coalición de mundos agrícolas está lista para firmar nuestro acuerdo comercial privado en una instalación segura en Marte. Los ingenieros trabajaban sin descanso preparándose para la siguiente fase. Las líneas de producción masivas estaban produciendo nuevos dispositivos tecnológicos que ayudarían a los aliados secretos de la humanidad a liberarse de la dependencia del Consejo. Primer envío de navegación independiente. El sistema está listo. El gerente de proyecto, John Turner, anunció a su equipo que nuestros socios podrán operar sin la infraestructura del Consejo. El vacío de poder estaba creciendo. Especies que habían permanecido en silencio durante siglos, de repente, encontraron su voz. Inspiradas por la audaz decisión de la humanidad, la autoridad del Consejo, basada en la superioridad tecnológica y el control económico, mostraba profundas grietas. 3 sistemas más se han declarado independientes de las regulaciones comerciales del Consejo. El oficial de inteligencia de Stones informó que están usando la confusión para romper viejas restricciones. La forma cristalina del alto consejero había perdido su brillo habitual, apagado por el estrés y la preocupación. Debemos mantener el orden. El Consejo ha resistido 10,000 años, pero el viejo orden ya estaba cayendo. La humanidad había jugado una larga partida, posicionándose como esencial para la civilización galáctica mientras se preparaba en secreto para la independencia. Ahora,
Otras especies seguían su ejemplo en su publicación oculta. Stum envió otro mensaje cifrado al comando de la Tierra: la fase 4 avanza. Más allá de las expectativas del Consejo. La autoridad disminuye más rápido de lo previsto. Se recomienda acelerar la beta de la línea de tiempo. La respuesta llegó. Rápidamente, aprobado, inicio. Pasos preparatorios para la fase 5. Stone observó la distante torre del Consejo. Su anterior grandeza ahora parecía vacía. El vacío de poder no solo exponía las debilidades del Consejo, sino que revelaba el nuevo futuro posible para la civilización galáctica, uno donde el poder no estuviera concentrado en manos de unas pocas especies antiguas. La humanidad no solo había cambiado su propia posición en la galaxia, sino que había iniciado una revolución. La sala de sesiones de emergencia del Consejo crepitaba de tensión mientras las 300 especies miembros se reunían para lo que muchos llamaban la reunión más crítica en 1000 años. La forma cristalina del alto consejero había perdido su brillo habitual, opacada por semanas de crisis. Nuestra situación es grave. Comenzó. Su voz resonó por el vasto salón. La mitad de nuestras principales rutas comerciales están ahora comprometidas. Una cuarta parte de nuestros mundos miembros amenazan con seguir el ejemplo de la humanidad. Los indicadores económicos que se cernían sobre ellos mostraban cifras alarmantes. Los mercados se desplomaban en el espacio del Consejo a medida que más especies comenzaban a cuestionar el antiguo orden. El ministro de Comercio. Las escamas se habían vuelto de un gris insalubre mientras estudiaba las cifras. Incluso nuestra ventaja militar está en duda, informó el ministro de Defensa. Su piel metálica reflejaba las luces de emergencia. Nuestra última información sugiere que la flota humana que podemos ver es solo una fracción de su verdadera fuerza. Murmullos furiosos llenaron la cámara. El poder del Consejo siempre se había basado en 3 pilares: control económico, superioridad tecnológica y poderío militar. Los 3 se estaban desmoronando. Debemos responder con decisión, gritó un representante de los mundos centrales. Muéstrenles el costo de la rebeldía. Con lo que el ministro de Defensa replicó: la mitad de nuestros sistemas de armas avanzados usan componentes diseñados por humanos. Hemos perdido el acceso a sus protocolos de mantenimiento. En una cámara privada adyacente al salón principal, un grupo selecto de líderes del Consejo se reunió en secreto con sus jefes de inteligencia. Las noticias eran incluso peores de lo que temían. Los humanos no solo planearon su retirada. El jefe de inteligencia informó que mostraba datos clasificados. Han estado construyendo alianzas sistemáticamente con nuestros mundos miembros más pequeños, ofreciéndoles tecnología y protección que nunca les proporcionamos. El alto consejero. La estructura cristalina tembló levemente. ¿Cuántas? Al menos 40 especies están listas para declarar su independencia. Quizás más. Han estado observando cómo no logramos obligar a los humanos a volver a la fila. En la cámara principal, el debate se había vuelto amargo. Los antiguos aliados se acusaron mutuamente de permitir demasiada influencia a los humanos. Las poderosas casas comerciales se culparon mutuamente por volverse dependientes de la tecnología humana. Habríamos previsto esto. Los antiguos bibliotecarios hablaron, silenciando los argumentos. Nos dieron exactamente lo que pedimos, pero nunca lo que necesitábamos. Toda tecnología que compartían tenía limitaciones ocultas. Cada acuerdo comercial les dejaba sin opciones. El ministro se desplomó en su asiento. Nos tomaron por tontos. No, corrigió el bibliotecario. Nos tomaron por opresores arrogantes, que es exactamente lo que éramos ahora. Otros están siguiendo su ejemplo. Emergencia. Los informes seguían fluyendo. Otro importante centro comercial había declarado su independencia de las autoridades del Consejo. 3 especies más habían anunciado que estaban revisando su membresía. La estructura de poder cuidadosamente mantenida de milenio se estaba desmoronando. Tenemos 3 opciones. La alta consejera finalmente anunció: podemos intentar forzar el cumplimiento mediante la acción militar. Podemos intentar reconstruir sin ayuda humana. Hizo una pausa. Claramente le resultaba difícil hablar. O podemos admitir nuestros errores e intentar negociar una nueva relación con la humanidad y nuestros otros miembros, una basada en la igualdad en lugar del control. La cámara estalló. De nuevo, muchas especies antiguas rechazaron sugirieron renunciar a su posición privilegiada, pero otros, al ver cómo cambiaba la galaxia, comenzaron a expresar su apoyo a la reforma. Los humanos nos han mostrado algo importante. El bibliotecario dijo en voz baja:
El poder mantenido mediante la opresión siempre generará rebelión. Simplemente encontraron una manera de que su rebelión fuera incruenta mientras el Consejo discutía más. Llegaron informes de sistemas que declaraban su independencia, rutas comerciales que se rediseñaban, nuevas alianzas que se formaban más allá del control del Consejo. El viejo orden moría no por la violencia ni la guerra, sino por la cuidadosa planificación de una especie que habían subestimado. El Consejo se enfrentaba a una disyuntiva: evolucionar o volverse irrelevante, y el tiempo se agotaba para decidir. El almirante Thomas Reed se encontraba en el centro de comando de comunicaciones principal de la Tierra, observando cómo la nave diplomática del Consejo se acercaba escoltada tras meses de silencio. Este sería el primer contacto oficial entre los humanos y el Consejo desde la retirada. Están siguiendo nuestras coordenadas de aproximación con exactitud. Su oficial táctico informó que no había desviación, ni escaneo activo, tal como exigimos. La pantalla de masaje mostró la nave del Consejo una vez. Un símbolo de autoridad que ahora parecía casi humilde mientras seguía cuidadosamente a las naves de escolta humanas. Los tiempos habían cambiado en la sala de recepción diplomática. El embajador James Walker se preparó para recibir a la delegación del Consejo. El mismo hombre que había entregado el mensaje de retirada de la humanidad ahora escucharía su respuesta. La nave del Consejo ha atracado en la estación. La IA anunció que la delegación está pasando por el control de seguridad. La alta consejera entró primero. Su forma cristalina se atenuó de su antiguo brillo. Tras ella vinieron representantes de las principales potencias del Consejo. Todos ellos notablemente más apagados que en reuniones anteriores. Bienvenidos a la Tierra. La caminante espacial dijo formalmente: han solicitado esta reunión. Los estamos escuchando. La alta consejera enderezó la voz, cargando con el peso del futuro de su civilización. El Consejo propone un nuevo acuerdo entre nuestros pueblos. Walker mantuvo su rostro neutral, pero por dentro sonrió. Todo había funcionado según lo planeado. Los humanos revelaron su pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la política galáctica. Como pueden ver, Walker señaló el mapa. El viejo orden ya está cambiando. 57 especies han declarado su independencia de la autoridad del Consejo. Otros 30 están en negociaciones con nosotros. La balanza del ministro de Comercio se movió nerviosamente. Ahora entendemos que su retirada no se trataba solo de la humanidad. Estaban creando un camino para que otros siguieran. Cada especie merece la autodeterminación. Walker respondió algo que el Consejo olvidó hace mucho tiempo. En órbita, más naves estaban llegando. Representantes de especies anteriormente menores que se habían alineado con la humanidad. Habían venido a presenciar este momento histórico en el que la estructura de poder de la galaxia sería reescrita. Proponemos una nueva Asamblea Galáctica. El alto consejero dijo: representación equitativa para todas las especies. No más votos privilegiados para los miembros superiores. Walker, no Ed. Esto era exactamente lo que la humanidad había estado esperando. Continuar el libre comercio entre todos los mundos. Desarrollo tecnológico compartido. Cada especie conserva el control de sus innovaciones principales, pero puede comerciar con ellas de forma justa en el centro de mando. Reed observó cómo llegaban más naves. La escolta militar del Consejo, antes orgullosa y poderosa, ahora parece pequeña comparada con las flotas combinadas de la Tierra y sus aliados. Y el punto más importante, el alto consejero concluyó: no. Las especies pueden imponer su voluntad a otras mediante coerción económica o tecnológica. Walker se permitió una pequeña sonrisa. Has tenido tiempo de pensar en tus errores. Hemos tenido tiempo de ver el futuro de la humanidad y su visión. Corrigió. Una donde la cooperación reemplaza al control. Los términos fueron presentados, discutidos y refinados. La humanidad regresaría a la política galáctica, pero no como un sujeto del Consejo. En cambio, ellos. Ayudemos a establecer un nuevo orden, uno basado en el respeto mutuo y la cooperación genuina. Hay algo más. Walker añadió, revelando la condición final de la humanidad, bajo la cual se encuentran todas las especies. Las restricciones del Consejo deben tener la opción de determinar su propio camino. Los delegados del Consejo intercambiaron miradas. Esto significaría el fin de su dominio, pero no tenían una opción real. La humanidad les había mostrado un camino mejor y ahora debían seguirlo. Aceptamos. El alto consejero dijo finalmente en ese momento: miles de años de historia galáctica cambiaron de rumbo. La planificación humana tuvo éxito no mediante la violencia ni la fuerza,
sino mediante una preparación cuidadosa y la comprensión de la verdadera libertad. La nueva era comenzaría no con una explosión, sino con un apretón de manos entre iguales. La humanidad había logrado algo extraordinario. Habían cambiado la galaxia sin disparar un tiro, ya que se formalizaron los acuerdos. Walker envió un mensaje simple al comando de la Tierra: misión cumplida. La galaxia está lista para un nuevo comienzo. La era del dominio del Consejo había terminado. La era de la verdadera cooperación galáctica había comenzado. La nueva sede de la Asamblea Galáctica llegó flotando. La órbita terrestre, su diseño, una mezcla perfecta de la arquitectura de todas las especies miembro, un año después del Gran Cambio. Representantes de más de 400 especies se reunieron para celebrar el primer aniversario del nuevo orden galáctico. El embajador James Walker se encontraba en la plataforma de observación observando la llegada de naves de toda la galaxia para la ceremonia. Cada nave representaba una civilización libre e independiente. Unida no por la fuerza, sino por elección. Los últimos informes muestran que el comercio ha superado la capacidad de la Tierra. Unirse a él en la ventana, pero esta vez está equilibrado. Ninguna especie tiene ventajas injustas. La enorme cámara debajo de ellos estaba llena de delegados. Los antiguos poderes del Consejo ahora se sentaban en igualdad de condiciones junto a las especies que una vez dominaron. La táctica de la humanidad había transformado la sociedad galáctica más a fondo de lo que nadie esperaba. El programa de intercambio de tecnología está prosperando. La ingeniera jefe Foster agregó que mostraba datos en su tableta. Cuando las especies comparten innovaciones voluntariamente, todos avanzan más rápido en el espacio profundo. La flota combinada de la Tierra y sus aliados realizaron ejercicios conjuntos. El almirante Reed observó desde su nave de mando cómo las naves de 30 especies diferentes realizaron maniobras complejas juntas. Han aprendido nuestras tácticas. Bueno, su oficial ejecutivo señaló. Reed asintió: les estamos enseñando como compañeros, no como súbditos. La ceremonia de celebración comenzó con representantes de cada especie compartiendo sus experiencias del año pasado. Los antiguos mundos del Consejo hablaron de aprender a valerse por sí mismos. Las especies anteriormente oprimidas describieron el rápido avance bajo el nuevo sistema. La humanidad nos mostró un camino diferente. La alta consejera se dirigió a la reunión. Su forma cristalina ahora brilla con un propósito renovado. Demostraron que la verdadera fuerza proviene de la cooperación, no del control. Walker subió al podio a continuación, mirando a los representantes reunidos. Hace un año asumimos un riesgo. Creemos que la libertad y la igualdad crearían una galaxia más fuerte que la opresión y el control. Hoy vemos la prueba. Las pantallas holográficas mostraron las nuevas rutas comerciales, las colaboraciones de investigación y las iniciativas de defensa conjunta que entrecruzaron la galaxia. Las especies que antes competían ahora trabajaban juntas, compartiendo recursos y conocimiento libremente. El antiguo Consejo temía que ceder el control llevara al caos. Walker continuó: en cambio, ha conducido al mayor periodo de paz y progreso en la historia galáctica. En las instalaciones seguras de la Tierra, los humanos trabajaron junto a científicos alienígenas que desarrollaban nuevas tecnologías que beneficiarían a todas las especies. El espíritu de cooperación había reemplazado la vieja sospecha y la competencia. Los avances médicos se han duplicado. Lewis informó a la Asamblea: cuando compartimos conocimiento, resolvemos problemas más rápido. El ministro de Defensa de una antigua especie menor se puso de pie para hablar. Una vez temimos estar solos, ahora nos mantenemos unidos. Cada especie es fuerte por derecho propio, pero más fuerte. Unidos a medida que la ceremonia continuaba. Llegaban noticias de toda la galaxia. Nuevas especies solicitaban unirse a la Asamblea. El comercio florecía. Se compartían descubrimientos científicos. La era de la opresión se estaba convirtiendo en un recuerdo lejano para el futuro. Walker levantó una copa en el gesto tradicional de la Tierra. Representantes de cientos de especies se unieron a él, cada uno a su manera. La flota del almirante Reed formó una guardia Aether mientras las naves diplomáticas partían después de la ceremonia. La demostración de fuerza que una vez fue necesaria para mantener la independencia humana ahora servía para proteger la libertad de todas las especies. Informe final de las patrullas fronterizas. Su oficial de comunicaciones anunció que todos los sectores informan de paz y estabilidad en la Cámara Privada de la Asamblea. Walker se reunió con el Consejo de Liderazgo, un órgano rotatorio que representa a todas las especies miembro. Revisaron los logros del año y planearon para el futuro.
La mayor victoria de la humanidad, observó el exalto consejero, fue mostrarnos cómo cambiar sin destruir. Walker. Sonreímos, solo teníamos que demostrar que la cooperación funciona mejor que el control. La galaxia hizo el resto por sí sola mientras la celebración terminaba. Las naves partieron hacia sus mundos natales, llevando consigo el espíritu de la nueva era. La humanidad no solo había cambiado su propio destino, sino que había cambiado el destino de todas las especies de la galaxia. Las estrellas parecían más brillantes de alguna manera, como si reflejaran la esperanza de esta nueva era. La galaxia había aprendido que el verdadero poder no proviene de la dominación, sino de trabajar juntos como iguales. Y todo comenzó con la silenciosa rebelión de la humanidad, la retirada que lo cambió todo.